Como muy bien sabemos, en este canal nos encanta hacer revisados diferentes sistemas, diferentes cosas, con el fin de hacer reseñas y llevar un punto crítico a diferentes cosas. En este caso, le toca un sistema operativo a una distribución de GNU Linux que se llama Garuda Linux. Pero ¿qué pasa con ese sistema? Bueno, en ese sistema hay varias variantes con diferentes interfaces gráficas, diferentes fines, como por ejemplo el gaming y ese tipo de cosas, el cual es este, que también está lanzado para gaming. A lo largo del video les voy a explicar cómo y por qué. Bueno, lo primero que debemos saber es que Garuda Linux en esta versión se llama LXQT. Es una versión con interfaz gráfica distinta a las demás. Pero ¿qué pasa con este? Bueno, ese sistema operativo está principalmente basado en lo que tiene que ver con Arch Linux. Por si no lo sabían, Arch Linux es una distribución que está basada principalmente en lo que tiene que ver con seguridad informática, con educación, ese tipo de cosas, con en torno a la privacidad informática, la privacidad de datos. Pero ¿qué pasa con este sistema? Este sistema, a mi parecer, me ha gustado bastante. ¿Por qué? Porque las funcionalidades, el consumo de recursos, como puede ser la RAM, el procesador y demás cosas, en torno al hardware, va muy rápido, va muy estable, correspondiendo a las configuraciones, animaciones y estabilidad que el sistema tiene. Lo primero que vemos cuando entramos al sistema es una configuración que nos dice o un asistente correspondiente a actualizaciones y ese tipo de cosas. Pero algo que me gustó fue la asistencia correspondiente a los juegos y a los emuladores. ¿Por qué digo emuladores? Porque a veces tenemos en alguna computadora antigua y esas computadoras antiguas podemos usarla para ver videos, juegos sencillos, emuladores y ese tipo de cosas. Como podemos ver aquí hay emuladores para Android. ¿Qué quiere decir para Android? Que las aplicaciones de Android con ese emulador vamos a poderlas usar, como por ejemplo puede ser WhatsApp, Telegram, el Free Fire, Word, Excel, el YouTube, todos los servicios de Google en general. También está los emuladores de PSP. Si no lo sabían, PSP, bueno, el PS Vita y ese tipo de cosas, esos juegos nos van a funcionar aquí, siempre y cuando descarguemos el emulador y también los archivos necesarios para eso. Aparte de eso, ¿qué más trae el sistema? Porque este sistema es como que una caja de Pandora y muchas otras cosas más. Bueno, lo principal es navegar a través de internet, porque a veces buscamos sistemas operativos para darle una segunda vida a nuestra computadora, ya sea por obsolescencia programada por parte de Windows, porque cuando ya no recibimos actualizaciones de Windows, ciertas cosas como los navegadores y ese tipo de cosas que dependen de Windows y de ciertos protocolos que se tienen que ir actualizando, bueno, eso deja de funcionar. Aquí, como podemos ver, el sistema trae un navegador. A mi parecer, este sistema es más fácil instalarlo. Otra cosa que me gustó fueron las animaciones. Vamos a seguir con eso. Otra cosa que me gustó fue la forma que el sistema se engloba correspondiente a lo que consume el sistema y a lo que el sistema te ofrece. ¿Por qué? Porque como podemos ver, las animaciones, las funciones, todo lo que tiene que ver con la estabilidad del sistema va muy fluido. Otra cosa que tiene el sistema son como que las animaciones, la caja principal de aplicaciones que aparece aquí, y otra cosa son las configuraciones. Las configuraciones aquí y más la apariencia del sistema es muy personalizable. Aquí hay varios temas para simplemente el puntero, temas para ya el tema principal, tema para los iconos, tema para la fuente, para todo, literalmente todo. Una cosa es que si lo que no te gusta no están aquí, puedes ir a una tienda que ahí mismo te dice, o simplemente descargarlos. Pero con que traiga una tienda, por así decirlo, para poder descargar, o un paquete adicional por si quieres instalar lo que el sistema predeterminado tiene de forma esencial, como que si te gusta, instala esto. Otra cosa que yo instalé, que está generalmente en Windows y muchos youtubers lo usan, es el OBS. Eso sirve para hacer streaming en YouTube, para grabar la pantalla, para hacer demás cosas. Muchos youtubers famosos lo usan. Yo quería probar eso para ver si podía grabar la pantalla. Otras cosas que tiene el sistema como bueno es que al estar basada en Arch Linux y ser Garuda Linux, una distribución muy conocida, hay mucho desarrollo, hay muchos tutoriales que podríamos usar para mejorar el sistema. Otra cosa que yo siempre veo es en el monitor del sistema, que es el monitor del sistema. Esto nos dice cómo el sistema se va organizando, van los comandos, lo que va consumiendo de RAM, procesador y ese tipo de cosas. Como podemos ver aquí las configuraciones van muy por debajo. Yo podría decir que ese sistema es recomendable para un sistema o una computadora que tú no quieres que consuma muchos recursos, porque por ejemplo cuando usamos computadoras que consumen muchos recursos o sistemas que consumen muchos recursos,
el procesador se ve afectado la batería, si es una laptop. Cualquier cosa se ve afectada y a lo largo puede tener desgastes. Y mientras más desgastes, menos rendimiento vamos aprovechando del sistema o de la computadora. Porque hay muchos sistemas que desgastan las computadoras y el punto de desgaste que ya tú no puedes volver atrás y el sistema va de mal en peor. Otra cosa tiene que ver con las animaciones y la personalización. Por ejemplo, lo que tiene que ver con simplemente cambiar un fondo de pantalla. Las animaciones que hay detrás del sistema, yo podría decir que son mejores que Windows. ¿Por qué son mejores que Windows? Bueno, porque el sistema de Windows es un sistema que da principalmente lanzado a corporaciones, ese tipo de cosas que no buscan mucho la personalización, como que el usuario final se sienta más agradecido y más como que confortable, correspondiente a lo que ve, porque a veces vemos más el entorno gráfico del sistema, con eso nos conformamos más, con que sea más fluido. A veces, y hay casos que no, en mi caso es más fluidez y luego están los entornos gráficos y mis necesidades. ¿Qué tiene que ver otra cosa? Bueno, navegar a través de internet. Como bien sabemos, aquí tenemos un buen navegador que, bloquea anuncios, bloquea demás cosas, como por ejemplo, que guarden tu información a través del internet y el rastro de tu huella en internet, porque bien sabemos que al conectarnos a internet, estamos de cierto punto un poquito imparciales, como que hay mucha privacidad que se vuelve vulnerable y este tipo de cosas. Otra cosa que yo recomiendo al instalar Linux es que los sistemas, por un lado, son un poquito más seguros, porque al haber menos densidad de población aquí, bueno, los problemas son menores porque hay menos problemas con información, con actualizaciones, ese tipo de cosas. Y si surge algún problema de actualizaciones, bueno, puedes resolverlo con simplemente googlear algo en un foro o buscarlo en internet. Y otra cosa es que es muy difícil que esto surja. ¿Por qué? Porque las actualizaciones aquí son muy seguras. Y si no quieres actualizar, bueno, no actualices y ya. En Windows llega un punto de que tú pausas las actualizaciones y la computadora, en vez de andar mejor, anda peor, porque las actualizaciones se ponen todas automáticas y comienzan a consumir recursos e internet y la computadora se vuelve inservible, porque también debemos tener eso en cuenta. Otra cosa lo que tiene que ver con el sistema es la estabilidad, y si quieres buscar algún sistema para darle la segunda vida a alguna computadora, salirte de la monotonía de Windows o del sistema que tú en ese momento estés usando, bueno, ese es el correcto. O también en la descripción te voy a dejar más videos sobre estos. Bueno, también otra cosa, lo que tiene que ver con la estabilidad, las funcionalidades y otras cosas. Bueno, pero también tampoco he dicho sobre las características, los recursos necesarios. Bueno, los recursos necesarios son simplemente tener 3 GB de RAM. Lo recomendable para mí serían 4, porque 3 GB es raro que una computadora lo tenga. Un procesador de 1 o 1.5 GHz a 64 o 32 bits. Lo recomendable sería 64 bits. Pero 32 podría también andar bien, correspondiente a lo que tiene que ver con el procesador y la memoria RAM. También eso un poquito puede ayudar a la estabilidad y este tipo de cosas. Sí, hay puntos que si tienes un poquito mejor de recursos y este tipo de cosas, va a andar mejor, más estable, más fluido, pero con 2 GB de RAM, si no es mucho lo que quieres hacer, aquí vas a poderlo hacer. Si quieres emular algún sistema, algún emulador, como por ejemplo puede ser el PSP y ese tipo de cosas, aquí lo tienes. Gracias por ver el video.